buenas noches. Hoy es viernes 27 de enero. Hoy es Día Internacional de la Conmemoración en Memoria de las Víctimas del Holocausto. Un momento más nos ocuparemos del tema. Doy la más cordial bienvenida al auditorio de Telefórmula. Por supuesto, agradezco a quienes nos siguen a través de la radio y plataformas de Internet. La Fiscalía Capitalina da a conocer sus conclusiones sobre las líneas 3 y 7. Dice que lo de la línea 3, el accidente se debió a un corte de cables y falta de pericia del conductor. Sobre el desacoplamiento de 2 vagones de la línea 7, el vocero de la Fiscalía dijo que fue por la manipulación del tornillo de enganche. Le comento que Viviana Salgado, la mujer que fue en este caso empapelada con el tema del sabotaje por haber tirado unas aspas de lavadora, ya quedó sin efecto la acusación en su contra y ahora la mujer pues pide lo que es normal, una disculpa pública por el atropello. Escuche usted lo que dijo. Lo único que exijo es eso, el perdón público, exijo el perdón público en la fiscalía, que hagan bien su trabajo, ¿no? Que no digan cosas que no, que tengan más cuidado con lo que dicen, que digan las cosas como tal y como fueron, no le pongan de más porque pues imagínense, por eso dañan a la gente, más que el daño que me hicieron a mí, la verdad es irreparable lo que me hicieron. A ver si se lo piden a Alejandro Encinas, o ya ve que ha pedido muchos perdones a nombre de gobiernos anteriores, o la propia fiscal pide perdón. En este particular, en Chihuahua aseguran 57 menores migrantes. La Suprema Corte revisará nuevamente la reforma eléctrica. Llama mucho la atención este tema. Por supuesto nos ocuparemos de él. El canciller participa en el lanzamiento de la Alianza para la Prosperidad Económica de las Américas. Lo recuerda, esta iniciativa la lanzó Biden durante la Cumbre de las Américas, que tuvo lugar en Los Ángeles el año pasado. Propaganda de la Cuauhtémoc desata tensión entre niveles de gobierno. El gobierno de la Ciudad de México dice que hay un posible desvío de recursos. Por supuesto, la delegada, la alcaldesa en Cuauhtémoc se defiende y dice que es un ataque directo del gobierno de la Ciudad de México. En un momento más platicaremos con ella y platicaremos también con Martí Batres. Mario Delgado dice que la acusación de Lorenzo Córdoba no tiene fundamento. No quieren destazar al INE. Esto pues es algo solamente, dice Mario Delgado, que está utilizando a Lorenzo Córdoba como elemento político. Matan a síndico de Amanalco, Miguel Lara, y su chofer. El funcionario había sido reportado como desaparecido. Coparmex alerta sobre el hecho de que sería indispensable brindar programas electorales para evitar su uso político en las elecciones de este año y el siguiente. El presidente dice que este año bajará la inflación, pues seguramente va a bajar. Está tan alta que no tiene más camino que bajar. ¿Cuánto? Dice, no quiero equivocarme, como se equivocan los expertos, pero va a bajar, se los aseguro. Bueno, nos había asegurado, ya le presenté el audio de ayer, que no iba a haber cuesta de enero, y ahí está. De todas maneras, pues bueno, podrá decir una cosa y luego otra. En este caso también le comento que he oído a conocer el INEGI, la balanza comercial de México registró un déficit en el anual de 26,000 millones de pesos, de dólares, son dólares en este caso, y bueno, pues estamos hablando de más de 600,000 millones de importaciones, las que hace la economía de este país. La mayor parte de ellas son bienes intermedios. Adán Augusto López realiza una gira por Hidalgo y desde ahí dijo que no ve pleito con el INE y el gobierno. No, total, lo que se han dicho seguramente son figuraciones. Bueno, eso dijo el secretario de Gobernación. Nos vamos a ocupar del tema en un momento más. Me permite que hagamos una brevísima pausa. Estamos de regreso en un instante. Vamos con la información. Le decía que hoy es día en memoria del Holocausto y dice el secretario general de la ONU, destaca los paralelismos entre 1933 y la época actual, en donde campan a sus anchas la desinformación, las teorías paranoicas de la conspiración y el discurso de odio sin control. Ojo con ese tema. También le recomiendo mucho que vea en la cuenta de Twitter del Quirinal, del Palacio del presidente de Italia, las valoraciones que se hacen sobre las leyes en este caso, raciales. Por cierto, aprovecho para comentarle que leí el tercer volumen de la biografía de Mussolini, de Scurati, donde trata todo este tema de las leyes raciales y toda la barbarie que en Italia se instaló, tratando de diferenciar
diferenciar entre italianos y judíos, en este caso, llevando a auténticas aberraciones. Y como dice el presidente Mattarella, no solamente fueron los líderes, había una connivencia de sectores que han permitido eso. En fin, le paso al costo este tema. Me parece particularmente preocupante que el secretario general de la ONU encuentre paralelos entre lo que ocurrió en el 33 y la época actual. Saludo ahora a Sandra Cuevas, la alcaldesa de Cuauhtémoc. Alcaldesa, bienvenida. Buenas noches, a sus órdenes, gracias por el espacio. Pues le ruego que le cuente al auditorio qué ocurrió anoche. Nos enteramos que de pronto hay un operativo que llega a sus oficinas y encuentran, en este caso, unos trípticos en los que se hace alusión a Claudia Sheinbaum. Cuéntenos desde su versión qué es lo que ocurrió. Claro que sí. Bueno, yo solamente les puedo expresar lo que a mí me consta de lo que yo vi, de lo que yo me enteré. Entonces, a mí me hablan aproximadamente 8:30, 9 de la noche para avisarme que estaba pasando algo en la alcaldía. Yo me encontraba en ese momento en un operativo de limpieza en la colonia Atlampa. Me dirijo hacia la alcaldía, llego a las instalaciones, a la Dirección General de Desarrollo Social, que es a donde supuestamente encontraron los volantes. Llego, veo las puertas cerradas y a mí lo que me dicen mis compañeros, mis colaboradores, es que tenían retenidas a algunas personas, algunos compañeros servidores públicos de la Dirección General de Desarrollo Social y que además pues les habían quitado sus teléfonos. Es decir, los incomunicaron, los encerraron en contra de su voluntad y ni siquiera los dejaban ir al tocador. En ese momento, sin perdón, alcaldesa, trataba, ¿eso a qué horas ocurrió? ¿Cuál? Aproximadamente 8:30, 9 de la noche. No tengo 20, el dato 30. exacto. Ajá. En ese momento, sin preguntar qué es lo que estaba pasando, para mí ya era un delito el que tuvieran encerrada a mi gente en mis propias oficinas. Estaba cerrada la puerta, abro la puerta, me meto y en ese instante yo le exijo al contralor y al fiscal, que eran los que tenían retenidos a las personas, que salieran de mi oficina. ¿Por qué? Porque no había ninguna notificación, no había ninguna orden para estar revisando, cateando, y los invito a salir, les exijo que salgan. Sale el contralor junto con la contralora de Cuauhtémoc, el contralor de la Ciudad de México y la contralora de Cuauhtémoc, salen y en ese momento ya estaban más de 300 granaderos, estaban muchos medios de comunicación, fue en cuestión de minutos. Los acompaño a la puerta y le empiezo a preguntar al contralor, quiero que me digas por qué tenías retenida a mi gente, por qué las privaste de su libertad, por qué, y se lo pregunté una y otra vez hasta que se fue, hasta que se subió a su coche, y era yo sola, no iba yo con ningún equipo, iba yo sola y le estaba yo preguntando. Por supuesto que estaba molesta, sí estaba molesta porque no era un tema de risa. Ver la violación a los derechos humanos de mi gente y de la alcaldesa, ver que estaban cometiendo delitos, ver que secuestraron prácticamente a mi gente, no es una cuestión de risa, ni es una cuestión de llegar a preguntar, por favor. Entonces se va en su coche, me regreso, ya estaba lleno de policías, ya no me permiten entrar a esa oficina. Pero acláreme una cosa, alcaldesa, cuando usted llega en primera instancia, ¿usted ve a la policía? ¿Están ahí la policía y están ahí los reporteros? ¿O estos llegan cuando está usted en el recinto de la alcaldía? Ya estaban. O sea, usted llegó y vio policía ya ahí. Ya estaban formados, pero yo llegué directo, pero no había tanto, ni tampoco tantos reporteros. Yo llego directo a preguntar qué es lo que había ocurrido, en cuestión de minutos me meto a la oficina de la Dirección General de Desarrollo Social, y cuando los logro sacar es cuando estaba ya repleto de reporteros o periodistas y de granaderos. Eso fue lo que ocurrió, eso es de lo que yo puedo hablar y eso es lo que yo estoy denunciando.
Yo estoy denunciando al Contralor de la Ciudad de México, a la Contralora de Cuauhtémoc y al fiscal. Los estoy denunciando por la privación ilegal de la libertad de mi equipo de trabajo, por el ejercicio ilegal del servicio público, por el uso ilegal de la fuerza pública y por la coalición de servidores públicos. Se unieron diferentes instituciones para venir a armar un operativo. Aquí hubo una violación a la Constitución. No hay un debido proceso. Desde ahí al Contralor se le viene, cualquier tema que él quiera denunciar, se le viene abajo. Él violó la Constitución, hizo mal las cosas. Así hubieran volantes, y esto quiero que lo entiendan muy bien la ciudadanía, así hubieran volantes, no estamos en tiempo electoral y no es delito. Tener volantes... ¿Usted sabía no que esos trípticos estaban ahí? No, por supuesto que no eran trípticos, era un volante. De hecho, el volante lo sacó ante los medios de comunicación el Contralor. Él lo saca y yo le digo, a ver, esos volantes en mi vida los había visto, los traías tú. Entonces, es lo que... O sea, ¿usted no sabe quién mandó imprimir esos volantes? Ni idea, ni tampoco vi los paquetes que ellos refieren. Yo no estaba en la Dirección General de Desarrollo Social, esa no es mi oficina. Ajá, entonces... No, pero depende de usted, ¿no? Sí, claro, depende de mí, pero ¿sabe cuántas personas tengo aquí? Tengo más de 10,000 trabajadores. Y yo estoy en las calles, no estoy en las... Sí, pero le pregunto, ¿usted sabía de ese volante? ¿Me dice que no? No, por supuesto que no. Por supuesto que no. Y así hubiera sabido, y así hubieran existido volantes, eso no es un delito. El delito que ellos pudieran haber configurado, que tampoco lo hicieron, es el desvío de recursos para imprimir esos volantes. ¿Cómo se comprueba ese delito? Pidiéndole la información a la Dirección General de Administración de la Alcaldía Cuauhtémoc, lo cual no lo hizo el Contralor. El Contralor está obligado... Explíqueme, ayúdeme a entender una cosa. O sea, Serrano Mendoza, el secretario de la Contraloría, en teoría le debe notificar a la Contralora o Contralor de la Alcaldía Cuauhtémoc y ya después proceder. ¿Eso sería lo apropiado? Eso es lo jurídicamente correcto. Primero se arma un expediente, se comprueba el delito y después se le da parte a la Fiscalía o a la autoridad competente. Sin embargo, él hizo todo juntos y llegaron juntos, válgase la redundancia, el Contralor de la Ciudad de México y el fiscal. Oiga, bueno, pues ya se dieron los hechos. Ahora el gobierno de la ciudad dice que hay un probable uso indebido de recursos. ¿Usted jurídicamente qué va a alegar, alcaldesa? Pues primero tendrían que demostrarlo, y como eso no va a pasar jamás, no hay delito alguno. Eso no va a pasar jamás. A mí no me preocupa. Que se preocupen ellos, porque ellos sí cometieron delitos. Y cometieron... ¿Pero usted va a proceder jurídicamente o queda en el ámbito político todo? No. Yo ya procedí, yo ya denuncié. Yo ya denuncié desde anoche y hoy ya quedó firme la denuncia. A mí no me gusta jugar y estas son cosas serias. No puede venir a meterse ninguna autoridad a mi oficina, a mis oficinas. No pueden hacer eso. Eso jamás había ocurrido, que en compañía de 300 granaderos tomaran y secuestraran una alcaldía. Eso no había pasado jamás en la historia de la Ciudad de México ni en el país. Si yo permito esta vez esta situación, al rato van a venir, se van a volver a meter y me van a poner droga, me van a poner armas, me van a poner dinero. Pues, ¿de qué se trata? La Constitución se debe respetar y los derechos fundamentales se deben de garantizar, los derechos humanos. Así que insisto, así fuera verdad lo de los volantes, eso no es un delito. Es más, yo, si quiero, hago ahorita mismo un volante y lo puedo difundir en mis redes sociales y personalmente. ¿Por qué? Porque la Constitución me asiste, porque tengo derecho a expresarme. Ya. Así Oiga, que
En redes sociales con mucha frecuencia es usted objeto de ataques. Le pregunto de manera directa, ¿tiene usted una hipótesis de dónde vienen? Muchos de los hashtags están ligados a su aspecto físico. ¿Tiene usted una hipótesis de por qué lo hacen? No es usual que en política se meta uno con el aspecto físico de la gente, ¿no? Pues han de creer los de Morena que soy tan débil como ellos. A mí creen que me van a perjudicar porque me digan chueca, visca, ojona, o como me quieran decir, flaca, gorda, vieja, como me quieran decir, como me quieran describir. A mí eso me entra por un oído y se sale por el otro. A mí lo que me importa es seguir demostrando quién es la 4T, me importa seguir disminuyendo a Claudia Sheinbaum Pardo y afortunadamente lo estamos logrando. Claudia Sheinbaum Pardo nunca va a ser presidenta de este país. Bueno, una alcaldesa que es muy inferior a una figura como alguien que pretende ser candidata a la presidencia, pues la tiene enganchada. Y lo único que hace es equivocarse una y otra vez. Ni siquiera para las cosas malas son buenas. Alcaldesa, le agradezco mucho que haya estado esta noche con nosotros. Gracias a usted. Hasta luego. Gracias, Sandra Cuevas, la alcaldesa de Cuauhtémoc. Ahí está su versión. Vamos ahora a enlazarnos con el secretario de Gobierno de esta capital, Martí Batres. Bienvenido. ¿Cómo estás, Leonardo? Muy buenas noches. Pues te pido, por favor, secretario, que le cuentes al auditorio que nos escucha en todo el país cómo ve el gobierno la situación que ocurrió anoche en la delegación, en la alcaldía Cuauhtémoc. Pues yo subrayaría dos cosas muy importantes, muy relevantes. Una es que en efecto existe una campaña, una guerra sucia en contra de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, que no se trata de un debate político, un debate público, sino es una guerra sucia de calumnias, de desprestigio, soterrada, al margen de las formalidades del debate político. Y por otro lado, también el otro hecho es que se encontró propaganda de esta guerra sucia en instalaciones de oficinas públicas cuyo fin, cuyo objeto, pues es ajeno completamente, o debería ser ajeno por completo a la difusión de esta propaganda de guerra sucia. Sí. ¿Cómo llega a conocimiento entiendo que es una denuncia ciudadana, efectivamente la existencia de esta propaganda, Marté? Sí, en efecto, tengo la misma información que tú. Se trata de una denuncia anónima, de una denuncia ciudadana, probablemente de algún trabajador, no sé, la verdad, pero hay una denuncia ciudadana que se presenta y sobre esa base es que la Contraloría actúa. Ya. Sobre la pista política, ¿qué van a hacer? Me imagino que dificulta brutalmente el diálogo con la oposición. ¿Ese tema cómo lo van a encauzar, Marté? Pues mira, es diferente eso. Yo no me metería con eso del diálogo con la oposición, porque la oposición pues es muy amplia y hay distintas formas de actuación de la oposición. Yo te voy a decir que con varios de los grupos parlamentarios de la oposición en el Congreso tenemos excelente relación y vamos a seguir teniendo buena relación. Y por otro lado, bueno, pues hay esta guerra sucia que es aparte y que es muy condenable. No toda la oposición está en esta guerra sucia, hay quienes impulsan esta guerra sucia. Este es el hecho lamentable y condenable. Precisamente uno de los temas que se debatió mucho después de la elección del 2006 fue el tema de la guerra sucia. Hubo toda una guerra sucia contra Andrés Manuel López Obrador, una guerra sucia pues además ilegal, con un financiamiento oscuro, y precisamente se legisló para evitar esto, se combatió este tipo de prácticas. Y ahora, bueno, pues nos encontramos de nueva cuenta con una guerra sucia, con una campaña en contra de la jefa de gobierno de la Ciudad de México. Eso se ha comentado, se ha dicho, hay una campaña en contra de la jefa de gobierno, hay una campaña en contra del gobierno de la Ciudad de México,
Había quienes decían que no era así, pero pues ahora, pues ahí están las evidencias. Por efecto, hay una campaña en contra de la jefa de gobierno de la Ciudad de México. Es una guerra sucia. Y por otro lado, es lamentable que propaganda de esta guerra sucia haya aparecido en una oficina pública donde nada tenía que hacer. Digamos, la parte, digamos, más delicada sería esa, ¿no? Es decir, que se estuvieran usando recursos públicos para propaganda. Supongo que el gobierno predicará a partir de ahora con el ejemplo, ¿no? Que Bueno, no pues, haya propaganda. No conozco casos en los que el gobierno de la ciudad haya propaganda de guerra sucia contra algún personaje. En el caso de las oficinas del gobierno de la ciudad, no conozco ningún caso. Yo tampoco, si hubiera, pero pues, predicar con el ejemplo, tampoco sabía que lo estaban haciendo en la delegación Cuauhtémoc, ¿no? Sí, por eso, pero en este caso, pues mira, el gobierno de la Ciudad de México predica con el ejemplo porque no hay ningún caso de ese tipo, no hay ningún caso que se haya dado así, y no debe darse en ningún caso. Esto, digamos, es la otra anomalía. De por sí una guerra sucia, una guerra de desprestigio, ya es una anomalía, no solo formal, sino política, en el trato que debe haber, en el debate público, en el debate político. Ahora, aún más, que esta propaganda aparezca en el escritorio de un... Eso es lo que a mí me parece más... Público, pues esto es Eso más, es lo que me parece más delicado. delicado. Pero, Negra, digo, el partido Morena ha llamado traidores a la patria a los opositores o incapacitados moralmente. No creo que eso sea particularmente amable, ¿no? Bueno, hay un debate político y hay un debate público, pero también hay campañas soterradas. Este no es un volante que suscriba un partido político, una fuerza política, no es un discurso que se haga de manera abierta. Este es un volante que ha aparecido subrepticiamente y ha sido encontrado en varias calles de la ciudad, tirado, y bueno, que ahora fue encontrado en unas oficinas donde nada tenía que hacer. No tendría por qué existir un volante así. Si una fuerza política quiere suscribir un discurso de esa naturaleza, pues entonces debe hacerlo, debe ponerle su logotipo, debe sacarlo públicamente, debe declarar que forma parte de la propaganda que está financiando, pero pues no es el caso, no se trata de un volante que esté suscrito por algún partido y no se trata de un volante que esté asumido financieramente por alguna fuerza política. Tienes razón, en todos los puntos que has nombrado, así es que eso, pues para mí queda claro. ¿Qué va a ocurrir? ¿Van a proceder contra en este caso, alcaldesa Cuevas? ¿Qué es lo que viene? Bueno, hay que hacer una investigación. No se puede proceder a priori contra de nadie, por eso la Contraloría se presentó y... Porque hubo flagrancia en este caso, ¿no? Digo, los agarraron con los volantes en la mano. Así es, pero ya iniciará la investigación correspondiente la Contraloría de la Ciudad de México sobre este hecho. Secretario, muchas gracias por la conversación. Gracias a ti, Leonardo, por tu interés. Un abrazo. Adiós. Martí Batres, el secretario de Gobierno de esta capital. Pues ahí tiene usted. Ya hemos escuchado a Sandra Cuevas y a Martí Batres, dos temas muy, muy interesantes, o dos posiciones muy interesantes. Usted tendrá, por supuesto, la mejor opinión. Sara Pablo, te saludo. Noches. Pues hace unos momentos el presidente Andrés Manuel López Obrador, está todavía saliendo la gente de aquí de la sala de armas en el Palacio de los Deportes, se reunió con aproximadamente unos 5,000 siervos de la nación, trabajadores del Banco del Bienestar, y bueno, pues el presidente les pide perfección en lo que tiene que ver con la dispersión, la entrega de los recursos de todos los programas sociales. Dice, los recursos de las pensiones son sagrados y se tienen que entregar religiosamente. Hoy el Ejecutivo pues inicia con este tipo de reuniones, encuentros justamente con toda la estructura del gobierno federal dedicada a la entrega de programas sociales. Y bueno, pues el presidente dice, ya es poco el tiempo que nos queda, de ahí que se tienen que concluir las 3,000 sucursales
del Banco del Bienestar. Estaba aquí el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, que pues recordemos es el ejército el que construye también estas sucursales. Se tienen que concluir a mediados de año para que después pues haya tiempo de junio, julio a septiembre del próximo año, ya del 24, dice el presidente, para echarlas a andar. Y bueno, pues así les dice, tampoco nada de trabajar solamente 8 horas, sino dar buen servicio a todos los usuarios de estos bancos. Nada de que no hay fondos en la caja, hay que esperarse. No, tiene que funcionar como un reloj, una máquina de relojería. Tiene que ser perfecto. Nada de que yo ya tengo 8 horas, ¿no? Entré a las 10, salí a las 2, regresé a las 5 y me voy a las 8. No, si no somos banqueros, con todo respeto. No, nosotros somos siervos de la nación. Estamos para transformar al país. Y bueno, pues el presidente Qué López entusiasmo, Obrador, Ojalá Sí, bueno, mostrar a sectores del magisterio ese mismo entusiasmo. Vamos a trabajar muchas horas, ¿sí? No, pues ahora sí que les leyó la cartilla, Leonardo, les dijo que bueno, pues este año es fundamental porque, señala el presidente, pues se estarán entregando 600,000 millones de pesos en diversos programas, y de ahí que dice el presidente, pues tienen que trabajar de manera unida. Estuvieron pues estructuras de prácticamente todos los programas, dijo nada de que los de las becas de discapacidad están peleados con las becas de los adultos mayores, dijo que se tienen que unir desde abajo, nada de sectarismo. Ya. Pero les pregunto, ¿ustedes se conocen abajo? No. Cada quien atiende su tarea y a veces se actúa hasta de manera sectaria. Se dice, yo no me meto. Si le va mal al que reparte o entrega o otorga las becas, allá ellos. No me corresponde. No queremos eso. Queremos la unidad y ayudarnos mutuamente porque lo vamos a necesitar. Y bueno, pues Leonardo, decirte que estuvo acompañado de la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, también del gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, quien por cierto no habló. Él, bueno, pues fue abucheado un poco cuando lo nombraron y al final el presidente pues les dijo que nada de abucheos porque ha trabajado muy bien con el gobernador priista. Y cuando nombró a Claudia Sheinbaum, pues se escucharon algunas voces por ahí del presidente, y el presidente de inmediato dijo, bueno, a eso no venimos aquí, eso es otra cosa. Y bueno, pues ya concluyó así este encuentro que tendrá en prácticamente todas las entidades, porque pues se ve que el presidente está ya preocupado de que queden estas sucursales porque dice que ya queda poco tiempo, Leonardo. Queda poco tiempo. Oye, y supongo que el presidente se enteró. Hoy un grupo de alumnos y padres de familia volvieron a bloquear Chivatito. Subí temprano cuando me dirigí a la zona de Chapultepec, Polanco, la imagen. O sea que el tema de la Coordinación Nacional de Becas del Bienestar, que había prometido que ya tenía todo resuelto, se ve que no les ha cumplido. A lo mejor a eso se refería el presidente con los mecanismos de relojería, que en este caso pues, sería un reloj que se atrasa bastante tiempo, Sara. Sin duda, sí hay algunas quejas de los programas sociales y bueno, pues lo que quieren ya es que todos los recursos se entreguen a través de las sucursales del Banco del Bienestar, y para ello, bueno, pues necesitan ya haber otorgado todas las tarjetas, que estén los fondos, que se dispersen los recursos. Se los dijo hoy, pues que sea una especie de maquinaria de relojería que sea muy puntual. Veremos pues si se logra, porque todavía ahora hay bastantes fallas en la entrega de los recursos, y bueno, pues vemos justamente algunas quejas de estos ciudadanos que son beneficiados con los programas.
Ya, oye, pues bueno, pues veremos si ese tema de las becas se resuelve en última instancia o no, y por supuesto la derrama de los recursos, que en año electoral pues es absolutamente central para los intereses del propio gobierno y también por justicia social. Todo hay que decirlo. Sara, muchas gracias. Hasta luego, buenas noches. Adiós, buenas noches. Pausa, volvemos. Seguimos con la información. Leo la crónica de Antonio Pita desde Jerusalén, que publica El País. Dice al menos 7 muertos en un atentado en una sinagoga cerca de Jerusalén, el ataque más grave contra israelíes desde 2011. Se produce en medio de una escalada de tensión tras una letal redada hace algunos días, efectivamente en un campo de refugiados en Jenin, que tuvo como resultado 9 muertos. Bueno, pues esto ha extendido, dice la crónica, la violencia en apenas una jornada. La tarde del viernes, o sea, el día de hoy, al menos 7 personas han muerto en un atentado con arma de fuego frente a la sinagoga de Neve Yaakov, un asentamiento judío cercano a Jerusalén. Han informado servicios de emergencia. El comandante policial del distrito de Jerusalén ha identificado al atacante como un residente en la parte palestina de la ciudad. Bueno, pues está ese tema que en este caso, en un día tan señalado como el día de hoy, pues tiene todavía mayor relevancia. Le comentaba que hoy, que recordamos todos a las millones de personas que murieron en el Holocausto, hemos visto reflexiones, le apuntaba yo la del presidente Mattarella de Italia, que juzgo particularmente valiosa, y sobre todo cuando Scurati, el gran escritor Antonio Scurati, ha revelado, les ha recordado a los italianos la complicidad que tuvieron, en este caso ese gobierno, el gobierno fascista y un sector de la sociedad, con leyes francamente racistas, que fueron llevando poco a poco a que, además, italianos de excepción, en todos los ámbitos, hay una particular, en este caso no me detengo en los detalles, porque tengo ya a Adán García Fajardo en la línea, pero hay un par de capítulos ahí particularmente emocionantes. Un hombre que era el alcalde de la ciudad de Ferrara, que era judío, como poco a poco es segregado, a pesar de la amistad que tuvo con Ítalo Balbo, y por las leyes estas absurdas de la raza iban distinguiendo unos y a otros, se cometieron crímenes horrendos. Y es que cuando la humanidad empieza a establecer las diferencias y a partir de ahí el discurso del odio o el discurso de la hipersimplificación, puede desembocar en tragedias como esa. Por tanto, como dice el día de hoy Ursula von der Leyen, dice, no solamente hay que recordar, hay que dar un paso adelante y hay que de manera activa luchar contra el antisemitismo que en estos días está creciendo. Y hay que, en este caso, dar un paso adelante, como dijo el secretario general de la ONU, contra todo este discurso de odio que cada vez se ve más en más países del mundo. Yo le agradezco mucho a Adán García Fajardo, él es el director académico del Museo Memoria y Tolerancia, que por cierto, si usted no ha visto, usted nos escucha en distintas partes del país, es algo que cuando venga a la capital, es un lugar que cuando venga a la capital tiene que visitar. Le doy la más cordial bienvenida. Director, buenas noches. Mi estimado doctor Curcio, un gusto estar con ustedes y con su audiencia. Pues le ruego que comparta una reflexión con el auditorio que nos escucha en todo el país en día tan señalado. Un poco retomando la conversación que estabas teniendo tú, Mattarella alerta sobre la negación, sobre un tácito consenso a unas situaciones que estamos viviendo el día de hoy, ¿no? La memoria tiene que ver en mucho con no evitar que se repita la historia, sino evitar que se repitan los errores. Errores como la indiferencia, errores como la negación, errores como el silencio cómplice. Entonces, la memoria en este sentido y el Museo de Memoria y Tolerancia lo que intentan hacer es utilizar pedagógicamente esa memoria de estos días de conmemoración, traer ese pasado doloroso al presente y pensar en conjunto que existe otra posibilidad, la de el reconocimiento, la de la convivencia armónica de las diferencias, lo que llamamos tolerancia. Esa es la labor que nosotros hacemos, que particularmente en este día se vuelve relevante, pero que es algo de todos y cada uno de los días, ¿no?
Es importante recordarlo porque el discurso de odio siempre se autoexculpa, ¿no? Es decir, todos los odios y que han terminado en holocaustos, pienso de los armenios, que tiene también un espacio ahí en el Museo de la Memoria y la Tolerancia, por supuesto, el de los judíos, siempre empieza como autoexculpándose de yo odio porque en realidad está fundamentado mi odio, y después termina en las pesadillas o en las barbaries como las que relato. Hay una cuestión muy interesante. Yo creo que las palabras van creando mundos, y en este crear mundos vamos construyendo identidades. En muchos sentidos, lo que Alemania hizo, lo que los jóvenes turcos hicieron en el Imperio Turco Otomano con Armenia, o que después se vivió en Guatemala en los 80s, en la ex Yugoslavia, en Darfur, tiene que ver con que se construyen mundos que limitan la experiencia de la otredad, y que en este limitar la experiencia de la otredad muchas veces esa distinción devalúa y violenta. Entonces sí, a veces los genocidios, las violaciones masivas de derechos humanos pueden comenzar desde las palabras, desde el discurso, porque este discurso, como te digo, puede ir creando mundos o destruyéndolos. Porque, por ejemplo, el antisemitismo alemán se basó, se nutrió en gran medida de esta idea que Alemania había sido humillada, que desde Versalles, y que buena parte de los problemas del pueblo alemán se debían efectivamente a los judíos. Una demonización de un grupo basado en una primero victimización propia, ¿no? Claro, digámoslo así, los alemanes lo que construyeron fue identidades racializadas, donde estaban los arios, que eran los que supuestamente eran dominantes, y después gradaciones, ¿no? Por ejemplo, Roma y Sinti, que conocemos como gitanos, los eslavos, que iban en una gradación que iba disminuyendo, pero por ejemplo de los judíos, los arios, bueno, el régimen nazi decía que eran infrahumanos, o sea que ni siquiera llegaban a ser humanos. Entonces, esta deshumanización, donde ni siquiera debían o podían compartir lo que se conocía por los nazis como el espacio vital, y solo podían ser muertos. Y en esta cuestión, o sea, recordamos el holocausto, a las víctimas, particularmente como el pueblo judío, pero están también otras víctimas. Los eslavos, los prisioneros de guerra, soviéticos, las personas que tenían pertenecían a la población heterodisidente, particularmente personas homosexuales, los testigos de Jehová. Entonces, el régimen nazi lo que hizo fue construir una identidad muy concreta, que era el deber ser, y todo lo otro debía ser eliminado, o al menos puesto al servicio de esa identidad que eran los arios. Ya. El Museo de Memoria y Tolerancia, digo yo, es uno de los lugares que debe ser una etapa, digamos, obligada para todo aquel que visite la Ciudad de México, director. Sí debería. Curiosamente, en México muchas personas hablan de derechos humanos o hablan sobre libertad de expresión, pero cuando realmente hay que vivirlos o sentirlos, es poco probable que alguien de verdad los haya internalizado tanto. El museo lo que hace es intentar esto, ¿no? Intentar tocar el corazón de las personas para que no hablen de derechos humanos, para que no hablen de tolerancia, sino que la sientan. Entonces movilizamos las intuiciones iniciales de justicia a los visitantes para buscar que tengan cierto tipo de empatía, quiebren una indiferencia como la que vivimos en el mundo el día de hoy, y finalmente se activen socialmente para hacer una diferencia en nuestro mundo. Ya, pues no hay que olvidarlo, además es un museo precioso, ¿no? Arquitectónicamente, museográficamente es muy atractivo, director. Además un museo inclusivo o incluyente, que tiene un recorrido también en auto, un recorrido en braille, que tiene también todas las zonas accesibles a personas con una discapacidad motriz. Entonces, también reconociente de esa diversidad y de intentar destruir o derruir las barreras que existen para que nos podamos integrar e incluir siempre. Adán, pues muy agradecido por el enlace, muy buenas noches. Doctor Curcio, el gusto fue mío. Buenas noches. Adán García Fajardo, el día de hoy, el director académico del Museo de Memoria y Tolerancia, para fortuna nuestra, conversando con usted. También el tema fue abordado en el Senado de la República. Voy ahora contigo, Jenny Valencia. Hola, ¿qué tal, Leonardo? Muy buenas noches. Te comento que participaron la secretaria de Economía, Raquel Buenrostro, y el canciller Marcelo Ebrard en el lanzamiento de la Alianza para la Prosperidad Económica en las Américas, encuentro virtual en el que también asistieron la representante comercial de Estados Unidos, la embajadora Katherine Tai, así como la ministra de Pequeñas Empresas, Promoción de Exportaciones y Comercio Internacional de Canadá, Mary Engie, al igual que representantes comerciales de los países de Chile, Barbados, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Panamá, al igual que también Perú, República Dominicana y Uruguay.
En esta declaración, comentarte, estos 12 países, Leonardo, pues se pronunciaron por trabajar en conjunto por una mayor cooperación económica y comercial que sea imparcial y competitiva, que fomente los derechos de los trabajadores y la seguridad económica, esto en aras de eliminar la pobreza, pero también que los gobiernos se adhieran al Estado de Derecho, luchen contra la crisis económica, al igual que también la climática, por medio del uso de energía limpia y renovable. Y comentarte que Raquel Buenrostro en esta reunión, al tomar la palabra, pues resaltó que se buscará fomentar mayores flujos de inversión en el hemisferio para potenciar el crecimiento económico y generar de esta forma mejores empleos y bien remunerados. Así las cosas, este encuentro entre estos 12 países miembros de América, y cabe destacar que la intención es potenciar tanto la economía, al igual que también el comercio entre estas 12 naciones. Ese es el reporte, Leonardo. Y vamos ahora contigo, Oscar Zúñiga, adelante. Al participar en la Alianza para la Prosperidad Económica en las Américas, el canciller Marcelo Ebrard resaltó la decisión de Estados Unidos al convocar a todos los países de nuestro continente a este importante encuentro que tiene como objetivo fortalecer nuestras economías y mantener un bienestar en nuestros pueblos, y señaló que se cuente con México para este programa. El propósito de esta alianza es compartimos una realidad y una voluntad que es buscar que se fortalezca la economía, la prosperidad y el bienestar en todas las Américas. Ese es el top priority para México, para Estados Unidos y para todos los países que he escuchado que están hoy aquí con nosotros. Es una gran noticia, yo quisiera subrayarlo así. México lo toma con toda seriedad y nos dedicaremos a trabajar intensamente para que tenga resultados para nuestros pueblos. Una alianza para la prosperidad económica en las Américas, que se va a traducir en bienestar. Cuenten con México. Agregó que hay que reconocer el interés del presidente Biden y del secretario Blinken para que esta iniciativa se eche a andar, indicando que desde hace muchos años no se tenía este tipo de posibilidades, y para América Latina y el Caribe es una gran señal para trabajar en unidad en bien de todo el continente. Para Grupo Fórmula, Oscar Zúñiga. Gracias. Y bueno, pues le comento que el Banco de México informa que el billete de 50 pesos va a cambiar de imagen durante este año y el de 20 pesos va a ser sustituido por monedas. Dejará de circular ya en el 2025, tan bonito que está el de 20 pesos, pero claro, cada vez vale menos. Bueno, ahora es $1. Habría que valorar, pero en todo caso la autoridad parece que ya tomó la decisión de que se vaya a monedas. Voy ahora contigo, regreso contigo, Héctor Herrera, adelante. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Nuevamente, Leonardo, fíjate que pues a pesar de esta confrontación que existe entre el gobierno federal y el Instituto Nacional Electoral, hoy el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, asegura que pues en realidad no hay pleito y confía en que el llamado Plan B electoral del presidente López Obrador sea declarado constitucional por la Suprema Corte de Justicia. Hoy el secretario realizó una gira de trabajo por el estado de Hidalgo, en donde asistió a la firma de un convenio para la construcción de la paz. Ahí el secretario pues no tomó muy en serio esos señalamientos de Lorenzo Córdoba, quien asegura que el secretario ordenó supuestamente descuartizar al INE. López Hernández dijo que bueno, pues ahora hay que esperar a que Córdoba y Murayama dejen su sitio en el INE, ya que prácticamente en abril se van a ir. Hoy el secretario de Gobernación salió en defensa también de los señalamientos del presidente López Obrador, quien ha acusado al INE precisamente pues de permitir el relleno de urnas, el robo de paquetes electorales, la falsificación de actas, incluso la compra del voto. Dice que ese es, pues no es una acusación, de acuerdo con el secretario, que es una realidad. Y bueno, hizo referencia también a estos señalamientos de que se han dado cuotas de partido para la selección de los consejeros, y lo que está adelantando el secretario Leonardo es que la selección de los nuevos consejeros, que ya sabemos va a ser en abril, va a ser por insaculación y no va a ser producto de un reparto entre partidos políticos. Leonardo. Vaya. Bueno, pues muchas gracias, Héctor. Un abrazo. Insaculación, que es como les gusta, ¿no? Sí, sortelo, no veamos quién tiene más méritos o quién genera más, en este caso, genera más certidumbre, ¿no? Para las fuerzas políticas. Es curioso cómo la propia representación se denigra a sí misma. Se supone que la representación de la nación, la que aprueba presupuestos, la que nos pone impuestos, la que hace reglas de obligado cumplimiento, esa
que es el Poder Legislativo, en este caso por una especie de complejo de inferioridad que les ha transferido el presidente de la República, sienten que no están en condiciones de hacerlo. Ellos son los representantes de la nación y deberían, si no son capaces de elegir con criterios de Estado, con criterios medianamente abiertos a los mejores funcionarios para dirigir el órgano electoral, pues uno dice, así elegirán también entonces, o sea, esa legislación del plan B o los impuestos así los hacen, ¿no? Es decir, diciendo, en realidad competentes no somos unos facciosos del carajo. Pero bueno, pues les aprobamos impuestos y les damos unas revolcadas terribles, pero bueno, en este caso hay que reconocer que para evitar un mal mayor que al presidente no le gusta, pues vamos a, en este caso, a inhibirnos de elegir a los consejeros electorales. El que puede lo más, puede lo menos. Si son capaces de aplicarnos impuestos, reglas, restricciones y todo lo demás, ¿por qué no son capaces de elegir consejeros? ¿O se sienten inhibidos, tienen complejo de inferioridad? ¿Qué les pasa? O sea, un poder no se puede minimizar por una presión política. Deberían decir con todas las letras, soy representante de la nación, así me reconoce en este caso la Constitución, y por tanto me basto y me sobro para nombrar en una actitud de Estado, pues son un poder del Estado, otro órgano, en este caso autónomo del Estado, pero claramente en estos tiempos parece que se avergüenzan de ellos mismos y por supuesto reniegan de sus funciones constitucionales y legítimas, ¿no? Por esa vía pues podrían decir, ¿saben qué? Dejamos de cobrar y nos autodisolvemos porque no somos dignos de hacer tan alta responsabilidad. Bueno, le comento que el día de hoy habíamos invitado al procurador Sheffield, procurador del consumidor, quien ha escrito un libro interesante sobre la Ruta de Hidalgo. Por supuesto, es un libro pues políticamente muy, bueno, ¿qué le puedo decir? El prólogo es de Claudia Sheinbaum, y Claudia Sheinbaum en el prólogo pues menciona 2 veces a López Obrador y el camino heroico que lleva el país. O sea, comprenderá usted que es un poco de historia, pero mucho de político. Pero tiene elementos interesantes, como va tomando la figura del padre de la patria y lo va utilizando como una especie de guía, ¿no? De principios de liderazgo político. Queríamos platicar con él, pero bueno, me dicen que tuvo una percance, espero que no sea nada grave, y bueno, lamentablemente no se ha podido llevar la entrevista, pero bueno, acuso recepción del libro y me interesó mucho, efectivamente, leer esta Ruta de Hidalgo y las 7 reglas para gobernar y transformar de Sheffield. Andrea Meraz, te saludo. Muy buenas noches, doctor. Hay que seguirnos cuidando porque continúan los reportes en contagios de influenza. Para esta semana, la Secretaría de Salud reporta 207 defunciones, 8.596 contagios. En la última semana, 25 muertes y 240 casos. La tendencia es a la baja, pero se mantiene alto en Nuevo León, Ciudad de México, Querétaro, Aguascalientes y Puebla, doctor. Pendientísimos. Cuídate tú mucho, Andrea. Hasta luego, doctor. Un abrazo. Gracias. Y bueno, pues quiero decirle que nos vamos con esto. Le deseo que tenga un fin de semana espléndido. Cuídese y sea rabiosamente feliz.